En este mundo han existido y existen toda clase de psicópatas y sociópatas, pero a continuación te mostraré a una de las personas más dementes y bizarras que ha existido. A pesar de no haber asesinado a gran cantidad de personas, este hombre se caracteriza por algo mucho más inhumano, monstruoso y salvaje. Para entender la vida de este sujeto nos debemos remontar a su nacimiento en 1906. Ed Gein nace y se cría en una granja a las afueras de Estados Unidos, en un pueblo llamado Plainfield, en el estado de Wisconsin. Y desde que nació no tuvo un ambiente familiar digno, pues su padre era un alcohólico abusivo que lo que menos le importaba era su familia, por ende siempre estuvo ausente. Por otro lado, su madre, una fanática religiosa que consideraba a las mujeres el objeto de pecado del que debía mantener alejado a sus dos hijos, es decir, a Ed y su hermano mayor Henry. Como dije en el anterior capítulo, la crianza que da la madre a sus hijos los primeros 10 años de su vida es fundamental para que el mismo reconozca lo que es el amor y las reglas de la sociedad. En este caso, eso no sucedió, sino más bien tuvo una educación bastante desviada y errónea, puesto que su madre les imponía severos castigos, lo golpeaba, maltrataba y sumado a eso nunca mostraba signos de amor por él. Sin una figura materna que le enseñara a tener sentimientos, empatía y un desarrollo emocional normal, además de un padre alcohólico que no da el mínimo ejemplo de bien o al menos el soporte que todo padre le debe dar a su hijo. En algunas ocasiones, él mismo le entraba a golpes a su esposa, la madre de Ed, con ellos mirando y sin poder hacer nada. En definitiva, el ambiente familiar en donde Ed se desarrolló era el escenario perfecto para encaminar a este niño a ser un sociópata. Cuando niño, Ed le tenía pavor a la sangre, y sumándole algunos hechos que lo fueron traumando y desviando, podemos destacar y resaltar cuando a escondidas presenció cómo su padre destripaba un cerdo con gran destreza mientras lo tenía colgado de las dos patas y él mismo chillaba entre dientes. Sin duda, una escena traumante para cualquier persona, y aún más para un niño. Llegada su adolescencia, su madre sigue con el mismo fanatismo religioso y prohíbe a Ed hacer amistades en el colegio y sobre todo alejarse de las mujeres, haciendo ver a las personas como pecadoras. Esto hizo que Ed cayera en un vacío oscuro, solitario y marginal que lo llevó a refugiarse en cómics, artículos de revistas y libros acerca de asesinatos, depravación, muerte, entre otras temáticas parecidas. Ed estaba tan metido en estos temas que se perdía de la realidad encerrado en su cuarto. Años más tarde, ya de adultos, la relación entre Ed y su hermano se vuelve más fuerte, puesto que su padre fallece y era él quien con su negocio de granja aportaba mayormente a la familia, cosa que al morir dejó de ser así, y por ello los hermanos Gein empezaron a trabajar juntos. Sin embargo, la relación se puso tensa cuando Henry, el hermano mayor de Ed, comenzó a notar que él mismo estaba desarrollando el complejo de Edipo, lo cual es un término que usó Sigmund Freud en su teoría de los estadios del desarrollo psicosexual para describir el sentimiento de deseo de un niño por su madre y el odio hacia quien él crea que es su competidor, ya sea su padre, padrastro o cualquier persona que esté intentando tener una relación amorosa con la madre. Un tiempo después, Henry muere de una extraña manera, mientras él y Ed intentaban apagar un fuego cerca de la granja, pero supuestamente se separaron. De esto surge una duda, ya que Ed llevó a la policía al lugar exacto donde estaba el cadáver de su hermano, quien tenía evidentes golpes en la cabeza con un objeto contundente. El informe forense arrojó que había muerto por asfixia, mas no se tomó a Ed como sospechoso. Poco después de este extraño suceso, la madre de Ed tiene un paro cardíaco y recae. Es cuando Ed se propone cuidarla devotamente y luego de 12 meses la misma muere. Y en este punto es cuando el volcán hace erupción. Ed cierra con llave la habitación de su madre, deja todo tal cual está y procura nunca más entrar. Años después de que su madre muere, Ed Gein comete su primer asesinato confirmado,
Mary Hogan era la propietaria de un bar que fue reportada como desaparecida luego de que un cliente fuera a tomar unos tragos y se percatara de que no había nadie que lo atendiera. El hombre, bastante extrañado, comienza a explorar el lugar y se da cuenta de que hay un cartucho calibre 32 junto a rastros de sangres que llevan a la puerta trasera del local. Él mismo llama al sheriff y cuando los hombres salen por la puerta trasera, notan que el carro de Mary estaba en el mismo lugar donde solía aparcarlo. Poco más allá, el rastro de sangre se perdía junto a unas marcas de neumático. Mary Hogan se declaró desaparecida porque nunca se pudo obtener suficientes pistas para conducir a su cadáver o a quien la ejecutó. Poco después de este alarmante suceso que dejó a la pequeña y tranquila comunidad de Plainfield horrorizada, el dueño de un aserradero contrata a Ed para que le hiciera unos trabajos. Gain era conocido por ser un tipo bastante excéntrico y algo extraño. En un momento en que estaban charlando, Weg, dueño del aserradero, le comenta a Gain acerca de la desaparición de Mary Hogan. Él mismo le responde: ella está en mi granja, diciéndolo como un chiste. Aquel hombre lo tomó como una respuesta que diría Ed. Esto pasó con más personas, nunca le fue tomado en serio. 3 años después de la desaparición de Mary Hogan, el caso empezaba a quedar en el olvido, y Ed Gein asesina a la propietaria de una ferretería, cuyo nombre era Bernice Worden. Gein le dio un disparo en la cabeza con un rifle de caza, y como hacía un tiempo atrás, sacó el cuerpo por la parte trasera del local y lo subió a su camioneta. Pero esta vez no salió bien, puesto que Ed había entrado supuestamente a comprar unas herramientas y había sido registrado por la mujer como el último cliente que compró. Ed fue arrestado y mientras eso, venía uno de los peores y más bizarros descubrimientos: la casa de Ed. Sin duda alguna, lo más impactante de este caso es el descubrimiento de la casa de Ed. Mientras estaba siendo arrestado, otros 2 oficiales fueron a inspeccionar la granja donde vivía. Para su sorpresa, se encontraron con un escenario macabro y muy horroroso. Lo primero que indagaron fue el cobertizo, y sin duda alguna, estas personas debieron quedar con traumas severos, ya que lo que figuraba ante todo y a primera vista era el cuerpo de una mujer colgado boca abajo, decapitada y desnuda. Estaba abierto desde el pecho hasta la base del abdomen y vaciado por dentro. Las tripas habían sido removidas y puestas en una bolsa, mientras que en otra apareció la cabeza de Bernice Worden. La misma tenía unos garfios atravesando las orejas, como si estuviera preparada para ser colgada como decoración. Una escena que de seguro dejó a aquellos hombres sin aliento y perplejos. Al lugar llegó más personal para seguir inspeccionando la vivienda principal. Cuando entraron, se toparon con un montón de desperdicios y basura. En la cocina estaba el corazón de Bernice Worden hirviendo en una olla. Seguido a eso, se encuentran con una horrenda colección de cráneos, algunos completos y otros cortados por la mitad para ser usados como recipientes. Pero aún más siniestro era la habitación de Ed, la cual tenía como decoración máscaras hechas a base de piel humana, así como chaquetas, sillas y otros mobiliarios. Sin lugar a duda, esta casa conservaba su ambiente pesado, como el de la infancia de Ed. Poco después, los vecinos de Ed, alarmados y viendo la situación, conducen a la policía a un vertedero, donde veían que Ed iba muy seguido, pero en su momento pensaron que solía ir a enterrar basura. Allí encontraron un esqueleto enterrado, con un diente de oro. Se especuló entonces con la posibilidad de que fuera Ray Burgess, un granjero del lugar que algunos años antes había desaparecido junto con su amigo, cuando ambos iban de caza. Mas se dictaminó a través de un examen forense que pertenecía a una mujer, probablemente que había sido extraída de un cementerio. Ed confesó que sentía una gran necesidad de ir a los cementerios y extraer cadáveres de mujeres que en varias ocasiones había conocido en vida y le recordaban a su madre. Extraía los cuerpos enteros o bien algunas partes que eran de su interés, aunque admitió nunca haber mantenido relaciones sexuales, ya que olían mal. Se dictaminó que Ed debía ser recluido en un manicomio, esto para preservar la seguridad de él y la sociedad. Ed fue sometido varias veces a la prueba de polígrafo y se confirmó que solo mató a 2 personas, mientras que el resto de los cadáveres eran robados del cementerio. Admitió haber extraído 9, todos de mujeres de mediana edad. Mientras interrogaban a Ed, confesaba que solía pasear por su granja vestido con la ropa hecha de piel humana. Y seguido a eso, se preguntaba y extrañaba por qué era malo mutilar cuerpos sin vida. Él mismo se sentía muy orgulloso de sus habilidades. Recluido en el manicomio, le seguían haciendo pruebas psicológicas.
Dentro de esas pruebas, el estudio de coeficiente intelectual, el cual arrojó que Ed se encontraba por encima del promedio. Junto con esto, los psicólogos del hospital establecieron que Gain padecía de un trastorno emocional que le llevaba a comportarse en algunas ocasiones de manera irracional, pasando luego por periodos de más calma durante los que sentía remordimientos. Descubrieron también que su desarrollo sexual y emocional se había producido muy tardíamente por culpa de la represión ejercida por su madre, y que se creó un mundo de extrañas fantasías en el que sus sentimientos con respecto a las mujeres se confundían con el dolor que sentía por la muerte de su madre y el temor a transgredir su propio y peculiar código moral. Según Gain, Bernice Worden y Mary Hogan no eran buenas mujeres. No llegó a decir que merecieran la muerte, pero sí que estaban destinadas a morir de forma violenta y que él no era más que el instrumento para realizarlo. Con respecto a los cadáveres mutilados, Gain confesó que en una ocasión creyó que podría devolver la vida de su madre mediante el cuerpo de otra mujer, y se sintió muy defraudado cuando su plan fracasó. También comentó que en los años posteriores a la muerte de su madre había sufrido alucinaciones. Hablaba de extraños olores que seguía percibiendo incluso en el Hospital Central del Estado. Cuando le preguntaron qué tipo de olor era aquel, contestó: huele a carne humana. Luego de estar internado y haber notado un comportamiento bastante decente, se le comunica al juez que Ed puede asistir a un juicio oficial, al que asistieron 3 psicólogos y todos dieron el informe y comunicaron al juez que Ed padecía de enfermedades mentales. Por tanto, el juez decidió mantenerlo en un manicomio por tiempo indefinido. Después de pasar años internados, Ed Gein murió por una insuficiencia respiratoria el 26 de julio de 1984 en el Hospital Geriátrico para Enfermos Mentales de Mendota. A Ed Gein no le podemos catalogar como un asesino psicópata, aunque sí lo parezca. Más bien lo podemos categorizar como un psicótico, un verdadero enfermo mental. Hay muchos factores que llevaron a Ed a tal punto, empezando por el hogar disfuncional, un padre alcohólico que nunca se ocupó de educar a sus hijos, malos tratos por parte de su madre y otros factores familiares anormales. Destaquemos la actuación de su madre, absorbida por sus creencias religiosas y muy imponente, no dejó que Ed se desarrollara en la sociedad, no lo dejó llevar una vida normal que todo ser humano merece, sino más bien hizo que se alejara de todo ámbito social. Eso creó un aislamiento emocional en la mente de Ed e hizo que rompiera los lazos con su cordura, haciendo caso omiso a la realidad. Esto desarrolla otro factor, que fue el de sus fantasías, consumir contenido sadomasoquista y la pasión por la muerte. Al final, como no podía socializar, fue lo único que lo acogió e hizo que su mente se perturbara. También hay que sumar ciertos hechos traumáticos, como lo fue la vez que vio a su padre destripar un cerdo. Si prestamos atención a este suceso, podemos darnos cuenta de que esta escena quedó plasmada en la mente del niño, tanto que años más tarde lo imitó, colgando los cadáveres y sacando las tripas de la misma manera tal cual había visto su padre hacerlo. Estos factores de trauma encarrilaron a Ed a ser un retraído hombre que no tenía noción del mundo y además le causaron severos problemas mentales, a tal punto de padecer de una especie de esquizofrenia causada por la estricta crianza de su madre, de tal forma que escuchaba la voz de la misma y lo instaba a matar. Según la clasificación de asesinos seriales de Holmes y de Burger, formaría parte del tipo de asesino visionario, que es aquel que mata movido por un trastorno mental evidente. Este trastorno provoca a quien lo padece una ruptura con la realidad y debido a los delirios y alucinaciones, que en mayor parte del tiempo son de tipo auditivo, cumple las órdenes de matar a un tipo de personas que suelen reunir unas características comunes entre ellas. Estos mandatos suelen provenir de seres del otro mundo o del mismísimo diablo, pero también de seres que por alguna u otra razón han ejercido un gran dominio sobre los asesinos, los cuales llegan a percibirlos como deidades de innegable autoridad. Deja en los comentarios cuál es tu apreciación del caso. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Gracias por el reciente apoyo que ha estado recibiendo este canal. Recuerda que si no estás suscrito puedes hacerlo para no perderte los próximos capítulos. También aclarar que este tipo de videos están creados con el fin de informar y entretener y no tienen ninguna relación con el fanatismo hacia estas personas. Sin más que decir, nos vemos en el próximo capítulo.